mucho gusto saludarlos. Les enviamos un gran abrazo a la distancia. De verdad, muy agradecidos por todos sus comentarios y por ver nuestros videos. Les pedimos que si no se han suscrito, por favor lo hagan y le den a la campanita un toque para que puedan recibir nuestras notificaciones. El día de hoy nos toca hablar de un personaje muy querido. Fíjense que con frecuencia nos están pidiendo que mencionemos algún detalle de él, del actor que le da vida, y estamos hablando nada más y nada menos que de Selim Bayraktar, quien da vida a Sümbül Ağa, que como sabemos es uno de los sirvientes, uno de los eunucos más queridos de la serie del sultán, cómplice de Hürrem, en un principio su maestro, su enemigo, pero al final, sin duda, un compañero muy fiel. Atrás de este personaje que ha llegado a muchas partes del mundo con gran aceptación, de verdad por su ternura, porque tiene este toque humano que nos acerca a la historia de lo que fue pues la vida en los palacios, en el palacio otomano, ¿verdad? En Topkapi. Bueno, pues fíjense que él atrás tiene toda una historia tan interesante como la misma de la ficción. Y es que Selim Bayraktar, este actor que es muy famoso en Turquía, bueno, pues él tiene de verdad toda una historia similar a una serie y merecería sin duda una nada más para hablar acerca de toda su trayectoria y de su origen. Él nació en Kirkuk, Irak, en 1975. Fíjense, su infancia coincide exactamente con los años de la guerra entre Irak e Irán. Más o menos en su biografía, él cuenta pues que vivió terrores que uno ni se imaginaría, ¿verdad? Nada más ustedes pueden visualizar que justamente un jueves, cuando él estaba estudiando, llegó un oficial a su escuela y disparando al aire pidió que él fuera reclutado para ser parte de todo el grupo que se encontraba apoyando a Saddam Hussein. Imagínense nada más, les gustó el joven y decidieron que iban a reclutarlo junto con otros niños. Imagínense nada más el espanto al ver todas esas armas pues accionarse, los soldados, ¿verdad?, eligiéndolos para que formaran parte de su regimiento para ser guardias de Saddam Hussein, a lo cual Selim, imagínense nada más, tan jovencito, huyó como pudo con sus amigos arriba de una moto y así lograron escapar, aproximadamente más o menos escapando 2 días arriba de esta máquina para no ser parte de este régimen y sobre todo para no ser guardias de Saddam Hussein. Imagínense nada más. Así que a medida que aumentó, obviamente, pues la presión, así que a medida que fue aumentando la presión sobre los turcomanos y las minorías, pues obviamente todo empezó a empeorar. Selim en su biografía, bueno, en sus entrevistas ha contado cómo a él le tocó ver el horror de la guerra, presenciar la ejecución de familiares tan queridos y cercanos, pues niños, ¿verdad? Familiares como la esposa de su primo, por las metrallas de estos grupos frente a sus ojos. En una entrevista, el mismo Selim Bayraktar dijo que Kirkuk estaba realmente en un estado desolado, más o menos 1000 personas muriendo al día. Imagínense nada más. ¿Por qué? Pues por el petróleo. Y durante la guerra de Irán e Irak, pues a él no solamente le iba a tocar buscar cómo escabullirse, ¿verdad?, del ejército, sino también de la muerte. Pues justamente él en estas entrevistas menciona cómo le toca ver incluso no solamente la muerte de los familiares cercanos, vecinos, por las armas, sino cómo se utilizaron armas químicas en esa guerra y muchos de los niños que nacieron en ese momento nacían con deformidades o con cáncer. Más o menos él menciona que el 80% de la población restante de su comunidad en la actualidad está enferma por este terrible mal. Él deja Kirkuk a su familia, ¿verdad? Y después de 2 días y sus 2 noches arriba de una mula, llega a Turquía. Y no lo van a creer, pero justamente uno no se imaginaría que alguien con tantas dificultades podría adentrarse y ser parte, ¿verdad?, de una nueva cultura, bueno, no tan lejana, ¿verdad?, pero sí de una
una nueva manera de vivir. La familia Bayraktar se estableció ya después en la ciudad de Eskişehir, para después llegar a Antalya. Ahí ya Selim, junto con su familia, va a poder tener una nueva vida. Imagínense nada más que mientras caminaba por las carreteras rumbo a la secundaria, ¿verdad? Un día vio un letrero que decía: los cursos de talleres de teatro han comenzado. Y él no dudó. Imagínense, corrió a inscribirse y así empezó lo que va a ser la mecha que va a prender esta llama de su amor por la actuación, iniciando primero su camino en el teatro. Después de estar estudiando de manera amateur, se va a ir ya a Ankara a profesionalizarse y estudiar en el conservatorio Hacettepe. Y bueno, después empezó a dar funciones en teatros estatales, continuando su actuación en el Antalya State Theatre. Selim Bayraktar empezó a interpretar muchos personajes y fue pues gracia, ¿verdad?, que llegara para él un casting para poder representar al señor del harem Sümbüla en la serie histórica El Sultán, ¿verdad?, que realmente pues ha sido un éxito desde 2012 hasta la fecha. Él, como sabemos, pues va a personificar a un personaje que vive particularmente en el palacio durante el tiempo de Süleyman el Magnífico, en esta serie dirigida por Taylan Biraderler y producida por Timur Savci. Bueno, pues va a tener un gran papel. En momentos nos hace enojar, ¿verdad? A veces nos hace reír cuando se pone él a discutir sobre cómo deben comportarse las odaliscas, cómo deben hacer todo para agradar a los sultanes, ¿verdad?, a la familia. Bueno, pues él va a estar presente en todas las temporadas de la serie. Selim después va a participar en una comedia romántica llamada Adiós a la soltería en el 2013 para unirse después al elenco de Cemal Hunal, Sedef Abci, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Oz y Engin Altan Dustyakan con el papel de adivino, que también tiene un poquito que ver con lo que sea con Sümbüla. Interpretó un papel principal en la película Aşk Sana Simler, que se estrenó el 23 de enero del 2015 con Burak Özçivit, viejo compañero de andanzas, ¿verdad?, Bali Bey, y Yavuz Bingöl. Tiene muchas obras de teatro representadas. Imagínense nada más que este actor que realmente es un ser humano, por lo que vemos, maravilloso, ¿verdad? Un ejemplo de lo que es el amor a la vida, a la familia, ¿verdad? Un sobreviviente. Imagínense que ha presentado obras como Otelo, El señor Colbert, La novia de Kadesh, Mamá Aves de vidrio y Jibril Kurt como director. Entre muchas películas y series, bueno, él tiene un trabajo importante desde el 2007 con la película El puente, Si yo fuera nube, obviamente desde el 2011 hasta el 2014 con El Sultán, y las películas, como les mencionaba, Despedida de soltera, Gökhan, que también es una película conocida como Red en el 2014, Está bien, también en el 2014, No pensé ser derrotado en el mismo año, y El amor es como tú en el 2015. Él es muy querido, muy carismático. Vemos por ahí algunas fotografías junto con todo el elenco del Sultán, donde vemos cómo han pasado los años, pero sin duda no en balde. Desde aquí, obviamente, toda nuestra admiración para este gran actor, y a ustedes, amigos, de verdad, un caluroso saludo. Esperamos que se encuentren muy bien. Ojalá les haya gustado este video. Si les gusta, por favor, compártanlo. Y bueno, pues esperamos sus comentarios, como siempre agradecidos, ¿verdad?, por todas sus atenciones. Nos vemos pronto. Soy Raguru Shuruz. Hasta luego.